Antibiogramas. Los antibiogramas básicamente a mí me permiten dar al médico los antibióticos a los que presenta sensibilidad una bacteria y aquellos a los que presenta resistencia para ayudar en el tratamiento. ¿Cómo realizamos? Ya hay dos formas, con hisopo y con ANSA. Si es con hisopo, entonces con un hisopo tomo 3 a 5 colonias, introduzco en solución fisiológica, algunos utilizan BHI o algún medio de enriquecimiento. Exprimimos el hisopo a la hora de sacarlo para evitar llevar exceso de líquido y leemos en un StatFax o en un espectro a 625 nanómetros. El valor me debe dar entre 0,080 y 0,100. Me dio 0,135, está por encima. ¿Cómo lo soluciono? Le voy a aumentar solución fisiológica para que baje, porque hay mucha bacteria. Entonces tengo que diluir un poquito más. Listo. Mezclamos. Se puede mezclar de esa manera si tenemos Vortex, que es el aparatito que me mezcla mucho mejor. Y vamos a leer nuevamente para ver si ya alcanzó la absorbancia. .105, sigue alto. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo, hasta que consiga el valor que dijimos, entre 0,080 y 0,100. Una vez más, mismo procedimiento. Fíjense, para otra muestra estoy haciendo, no importa si es coco, si es bacilo, es el mismo proceso. Al mismo tiempo que hago mis pruebas de identificación, hago el antibiograma. Saco las colonias, introduzco, mezclo bien. Luego estrujo o exprimo en las paredes para eliminar el exceso de líquido. Mezclo. Y voy a leer. En este caso me mide 0,068, muy bajo. Tengo que aumentar colonias. Entonces con el mismo hisopo voy a levantar otras colonias y voy a volver a introducir. Entonces básicamente es jugar con las colonias y la solución o el líquido que yo estoy utilizando para hacer mi preparación, mi inóculo que se llama, hasta que me dé el valor correcto, entre 0,08 y 0,100. Leo nuevamente y me dio 0,083. Perfecto, ya está el inóculo. Una vez que tengo mi inóculo voy a mezclar bien con el hisopo, exprimo nuevamente y voy a sembrar en mi agar Muller Hinton. Se siembra en 3 direcciones diferentes lo más seguido posible, bien tupidito. La idea es que no quede ningún espacio sin bacteria, para que tenga la misma probabilidad el disco que la bacteria de ejercer su acción. Va una, giro mi caja, nuevamente, seguidito. ¿Qué es importante? La altura de mi medio tiene que ser de 4 milímetros. Si está muy alto, voy a dar falsa resistencia, porque el antibiótico no va a poder difundir y la bacteria le va a ganar. Si está muy bajo, falsa sensibilidad, porque el antibiótico va a difundir porque tiene espacio y la bacteria no lo va a poder cerrar. Entonces tiene que ser de 4 milímetros exactos. Listo, ya están la siembra en 3 direcciones diferentes y yo hago esos círculos alrededor para que no me quede todo feo, porque a veces no llega hasta los extremos. Se realizan 2, se hacen por duplicado generalmente, porque en una caja vamos a buscar mecanismos de resistencia
y en la otra caja vamos a dar simplemente otras opciones de antibióticos para el médico. Entonces, por paciente suelen ser 2 cajas. Vamos por la siguiente y el procedimiento es el mismo. Una tiene que chocar, fíjense, de extremo a extremo va la siembra. Choca de lado a lado la caja. Y mi medio debe de atemperar por lo menos unos 15 minutos antes de la siembra. Si no, se me va a chorrear entero cuando quiera hacer mi sembrado. Me va a salir feo. Hay que poner a la estufa. Sacamos de la heladera y ponemos a la estufa unos 15 minutos, 20 minutos antes. Y lo mismo mis antibióticos. 1 a 2 horas antes deben estar afuera de la heladera. Fríos no se deben colocar. Listo. Terminadas las 2 cajas. Y luego procedemos a colocar los discos que correspondan de acuerdo a si es un bacilo o si es un coco, que eso ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de los siguientes laboratorios, que se suele colocar para cocos, que coloco para bacilos. Con ayuda de una pinza tomamos un disco de algún antibiótico y lo colocamos, siempre teniendo cuidado de la distancia, ¿ya? La distancia desde la parte externa de la caja hacia, o sea, de la pared hacia el centro debe ser de 1.5 centímetros y de disco a disco de 3 centímetros, 2.5 a 3, y no se deberían colocar más de 6 discos en ese tamaño de caja que ustedes ven. Si son cajas más grandes se pueden poner hasta 12, no más. El orden de los discos depende del tipo de muestra, depende del tipo de microorganismo, si es coco o si es bacilo, que eso lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso. Mientras tanto es solo el procedimiento para hacer un antibiograma. Y listo, ya está terminado. Eso se va a la estufa. En este caso hemos puesto solo 5 discos por caja, máximo 6. Y eso se va a la estufa hasta el día siguiente volcado. No lo podemos llevar como está. Lo dejamos así unos 15 segundos aproximadamente para que se peguen bien los discos a la base. Ya esa es la intención. Siempre haciendo un poquito de presión con la pinza, ¿no ves? Sujetamos, sacamos el disco, colocamos, ejercemos algo de presión para que no se nos despegue. No es fuerte, es solo para que se pegue en el agar. Y una vez que terminamos de colocar todos los discos, volteamos nuestra caja para llevar a la estufa. Ahora, la otra opción es que yo realice la preparación de inóculo con ayuda del ASA o del ANSA bacteriológica. Yo prefiero así, porque a veces los pelitos del hisopo se quedan
y me puede leer otra cosa por la turbidez. Esterilizamos nuestra asa, tomamos de 3 a 5 colonias. Introducimos en el tubo, siempre en la pared, lo refregamos y de a poquito vamos levantando la solución fisiológica para que se diluya bien. Esterilizo mi tubo, el asa nuevamente y ya está. Listo para leer. De ahí para adelante el procedimiento es el mismo. Voy a leer mi inóculo en el espectro. Aquí les explico un poquito más detallado. Lo primero que hay que hacer es llevar a cero mi espectro. Fíjense, está en menos 0,045. Como con solución fisiológica en mi caso, que no tenga nada. Ya todavía que no tenga bacterias, ese va a ser mi blanco. Entonces aprieto para calibrar a cero. Ya está, y a partir de ahí voy leyendo ya mis inóculos que tenga de 1 o de 10 bacterias, dependiendo de la cantidad que me entraron ese día. Si hago con BHI, obviamente mi blanco va a ser BHI puro. Mezclo mi muestra bien, la que preparé, coloco y voy a leer. 0.129, está muy alto, voy a aumentar solución fisiológica para disminuir su valor. Es al ojo, uno se va acostumbrando con el tiempo a más o menos ver la turbidez y ya no cuesta tanto. Mezclamos, nuevamente leemos. 0.094, ya está listo, ya está entre 0.08 y 0.100. Tomamos un hisopo ahora sí para realizar la siembra. Como les decía, la única variación es el uso del asa versus el uso del hisopo para la preparación del inóculo. De ahí en adelante es exactamente lo mismo. Mezclamos bien. Exprimimos en la pared y sembramos en 3 direcciones diferentes. En mi agar Muller Hinton, que tiene que tener las mismas condiciones que ya dijimos, la altura de 4 milímetros. Es el medio más cuidado, digamos. Los otros medios yo vacío al tanteo. En cambio el Muller Hinton se debe de medir para que todos tengan la misma altura y evitar esas falsas resistencias y falsas sensibilidades del antibiótico. Y listo, ya está sembrado en 3 direcciones diferentes. Si ustedes ven que no pueden llegar hasta el final, pueden dar vuelta y continuar desde donde lo dejaron, como he hecho yo. Y pasamos alrededor. La otra caja lo mismo. Mezclamos bien. Exprimimos. Y sembramos en 3 direcciones. Lo más seguidito y rapidito que se pueda. Ya no tienen que quedar espacios, si no se nota la siembra que queda fea y me complica un poco la lectura de los halos, porque aquí vamos a leer halos una vez que salga ya mi antibiograma.
y listo. Botamos el hisopo. Y con ayuda de la pinza vamos a colocar los antibióticos que correspondan. Siempre ejerciendo un poquito de presión con la pinza y quemando entre disco y disco, porque me estoy llevando un poquito de concentración y lo puedo mezclar y contaminar el disco siguiente. Se cayó, ya no sirve. Una vez que se cae fuera o dentro, el antibiótico comienza a difundir su concentración. Entonces, si yo lo muevo o lo alzo de donde estaba, voy a dar un valor erróneo. Por eso no sirve, se descarta. Lo mismo en la otra caja. Y el último. Ven, fíjense que no necesito medir, es un aproximado las distancias que les decía de disco a disco y de la pared hacia adentro. Y ahí está. Ese sí tiene los 6 discos máximos que pueden ir en una caja. Y ahí les muestro los antibióticos para que vayan teniendo una idea. Ahí está el nombre, Aztreonam, y sus iniciales ATM, bueno, su abreviatura. TZP, piperacilina más tazobactam, cefotaxime, CTX, y viene con el valor 30 microgramos, por ejemplo, es amoxicilina más ácido clavulánico, AMC, ceftazidima, CAS, meropenem, MEM, amicacina, AK, minociclina, MN, cefoxitin, FOX, sulfametoxazol más trimetoprim, TMS o SXT, gentamicina, CN, y ciprofloxacina, que se abrevia CIP. Esos vamos a irlos utilizando cuando veamos mecanismos de resistencia. Y ahí tienen su tarea, se los he leído. Anótenlos porque vamos a ir viendo los valores, cuando se considera sensible y cuando resistente cada uno de ellos.
Ahora bien, cuando nosotros realizamos un antibiograma, al día siguiente obviamente vamos a lecturar para determinar qué antibióticos le sirven a mi paciente y cuáles no. Al mismo tiempo vamos a buscar mecanismos de resistencia. Es por ello que los discos deben ir en un orden para poder ver si mi bacteria produce o no esos mecanismos de resistencia. Nosotros vamos a aprender dos que son mecanismos para bacilos gram negativos. Los cocos gram positivos también cumplen mecanismos de resistencia, pero no estos, sino otros. Cuando nosotros hacemos un antibiograma, si al día siguiente observamos lo que ustedes tienen en imagen, que es lo normal, digamos, está bien, simplemente que se ven discos y alrededor halos de diferentes tamaños, cierto espacio. Si nosotros observamos eso, simplemente de acuerdo al tamaño los vamos a clasificar en sensibles, intermedios o resistentes para informárselos al médico. Pero, como estamos buscando mecanismos, nos vamos a fijar. El mecanismo de tipo BLE, ¿en qué consiste? Para buscarlo yo tengo que colocar 3 discos, 2 cefalosporinas de tercera generación, que ustedes tienen ahí cefotaxima o CTX y ceftazidima o CAS, y en medio de esas 2 cefalosporinas tiene que haber un inhibidor de beta-lactamasa, que en mi caso tengo amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Cuándo voy a decir que es BLE? Cuando en lugar de ver los círculos o los halos que vimos alrededor, entre estos 3 discos se forme lo que ustedes tienen en imagen. Se llama el efecto huevo. Fíjense, se ve una deformación entre esos discos. Hay como un huevito duro al medio entre esos antibióticos. Si eso produce in vitro, que se llama, que es en el laboratorio entre los discos que ya mencionamos, por eso deben ir en ese orden. ¿Qué significa? Que mi bacteria es resistente a todas las penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación e inclusive a las Tronam. Eso tengo que colocarle yo al médico. Entonces, aunque me dieran halos gigantes, yo no puedo informar los sensibles. Tengo que decirle al médico es resistente, ¿ya? Porque si en mi caja hace eso, en el organismo, ¿qué va a hacer? Romper esos antibióticos que ya les mencioné y no le va a surtir efecto a mi paciente. El otro mecanismo es el AMC. ¿Cómo se busca? Colocando los discos de ceftazidima al lado del de imipenem. La ceftazidima ya dijimos una cefalosporina de tercera generación que es CAS, y el imipenem que es un carbapenem que se abrevia IMP. También tienen la opción que está ahí en la imagen, IMP al lado de PTZ. PTZ es piperacilina más tazobactam. ¿Cuándo voy a decir que es una cepa productora de AMC? Ya no voy a ver huevo. Aquí lo que se ve es un achatamiento o del disco de piperacilina más tazobactam que tienen en esta imagen. Fíjense en la parte superior está el imipenem al lado del piperacilina más tazobactam, y ahí se ve que la pípera más tazo se ve como una D. O en su defecto, la opción que tienen ahí, imipenem al lado de ceftazidima, y fíjense que en la ceftazidima se ve el efecto en D que les decía. ¿Qué significa si yo veo esto? Que mi bacteria es resistente a todas las penicilinas, cefalosporinas de primera y segunda generación, y hay un probable fallo terapéutico a las cefalosporinas de tercera generación. Entonces el médico le puede dar, pero hay que estar controlando al paciente porque puede que no le funcione. Ya entonces, como han visto, en una misma caja yo puedo colocar todos esos antibióticos y buscar ambos mecanismos de resistencia al mismo tiempo. Entonces vamos a ver mi antibiograma que yo hice 24 horas después. Lo vamos a leer. Si tiene mecanismo, ustedes lo informan. Si no lo tiene, simplemente lecturamos de acuerdo a la indicación que yo les voy a dar. Ya ahí los tenemos de cerca. Y vamos a ver. En una caja yo coloco los antibióticos para darle opciones al médico, que ahí tienen 6 antibióticos. Y en mi otra caja lo que yo hago es colocar
y antibióticos los que vieron para buscar los mecanismos de resistencia hasta donde tengo las posibilidades. ¿Cómo se realiza la lectura? Podemos medir con una regla, siempre de extremo a extremo pasando por el centro de mi disco. Fíjense, para que sea una lectura correcta, no puedo medir desde donde yo quiera, sino siempre pasando por el centro. Me medía 28, por eso lo tienen anotado, ustedes ya lo tienen ahí medidito. O utilizar este aparatito que se llama calibro, es lo mismo. Ya fíjense, estoy abriendo de extremo a extremo pasando por el centro de mi disco y este tiene una regla. Fíjense cuánto dice, 28. Entonces ese es el valor de mi disco, ya de mi halo, perdón, alrededor del disco. Este es el manual de la CLSI del año pasado. Hubieron algunas modificaciones. El del 2020 no lo tenía a mano. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Yo les voy a dar el ejemplo con cefoxitin. Fíjense, tenemos ahí para enterobacterias, dice, para la familia Enterobacteriaceae. Tenemos otra parte que es para las Pseudomonas aeruginosa, para Acinetobacter spp, para Burkholderia cepacia. Y así, para cada una de los tipos de bacterias tenemos discos que deberíamos de colocar. Eso es lo que está en la CLSI y me indica cuándo es sensible, cuándo es resistente a cada uno de ellos. Entonces, en nuestro caso, vamos a utilizar el que es para Enterobacteriaceae porque mi bacteria me dio Escherichia coli. Entonces vamos a buscar los discos que yo coloqué en mi antibiograma, los vamos a buscar aquí para saber si son sensibles, intermedios o resistentes. Yo les doy el ejemplo con cefoxitin. Ahí está la abreviatura, dice Fox. Yo tengo que saber que Fox es cefoxitin. Entonces buscamos ese y está aquí, del otro lado. Ahí tienen cefoxitin, la carga dice 30, yo tengo que revisar que mi cefoxitin sea de 30, que ahí lo dice también. Ese es el correcto, entonces me fijo. Tienen ustedes ahí dos partes. Esa primera parte es la que utilizamos porque es para el método de Kirby-Bauer. La segunda no, porque es para SIM y nosotros no hemos hecho SIM. Hemos hecho Kirby-Bauer. 28. Tenemos sensible, intermedio y resistente. Y ahí tenemos los valores. De acuerdo al tamaño que yo tengo, voy a determinar si es sensible, intermedio o resistente. Mi valor es 28. Entonces, para cefoxitin mayor a 18, mayor o igual, dice sensible. Por lo tanto, mi antibiótico, mi bacteria es sensible a cefoxitin. Y eso es lo que voy a hacer o lo que van a hacer ustedes. Yo les estoy proporcionando al final las tablas del CLSI y ustedes van a hacer un cuadro donde va a estar prácticamente los resultados del paciente. Van a dividir en 3 columnas y van a colocar sensible, intermedio y resistente. Y en mi caso, cefoxitin va a los sensibles porque ya lo hemos encontrado y decía sensible. Entonces aquí yo ya no anoto Fox, que anoto cefoxitin porque esto va para el médico y entre paréntesis coloco 28, que ese fue el valor que a mí me dio y así cada uno de los antibióticos los clasifican en esa tabla. Tienen 12 antibióticos para clasificar y se coloca cepa productora de, si es que produce algún mecanismo de resistencia, cepa productora de BLE, cepa productora de AMC. Si no hay, pues no coloco nada, solamente el nombre de mi bacteria. La mía les decía que era una Escherichia coli, entonces puedo colocar E. coli, cepa productora de BLE. Si no produce nada, simplemente E. coli. Y ahí les dejo las tablas de la CLSI para enterobacterias. Ya están todos los antibióticos, es cuestión de que busquen uno por uno y definan si es sensible, intermedio o resistente
en el caso del antibiograma que tenemos y con eso concluimos su práctica.